Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a los que están aquí y a los que ya están en esta transmisión en directo. Este es el segmento aquí en el púlpito de la Iglesia de Cristo Trompeta Final, la antesala teológica, donde el pueblo pregunta y la Biblia responde. Tenemos, hermanos, en esta oportunidad que responder a las preguntas que el pueblo va formulando. Por ejemplo, esta es la pregunta: ¿cómo se formó el canon de la Biblia? ¿O qué hacer, o qué tiene que hacer un libro para pertenecer al canon de la Biblia? Dice esta pregunta. En primer lugar, hermanos, debemos de saber nosotros que el canon de la Biblia, la palabra canon, eso es lo que significa una vara de medir. Y no solamente se usó con fines para poder formalizar el grupo de libros inspirados que entrarían a formar la Biblia, sino que se usó incluso en las cortes, donde era como, por decirle, aplicar la ley de una manera perfecta. Eso es el canon, una regla de medir, una vara de medir. Entonces, el canon de las Escrituras, por ejemplo, se define, hermanos, como el grupo de libros que conforman la Biblia. Pero ha de saber usted que intervinieron 40 escritores, es decir, 40 mentes que Dios usó, y que Dios los usó en su tiempo, en su cultura, y por supuesto se escribieron en lenguas que para el día de hoy en realidad son lenguas muertas. El Señor no dictó la Biblia en las lenguas vernáculas, por ejemplo. No citó la Biblia en español o en inglés o en alemán, en italiano, en germánico, etcétera. No, sino que las dictó con los idiomas de aquellos tiempos: el arameo, el hebreo, al menos para el Antiguo Testamento, y el griego para el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Sí. Y en un tiempo como de 1500 años, eso es lo que llevó que Dios, por tiempos, por etapas, dictara su palabra, y que quedó en la mente y el corazón de hombres que no fueron marionetas, sino que Dios destacó su inteligencia, Dios destacó su dedicación, porque Dios mira eso también. Todo predicador de la palabra lo sabe. Por ejemplo, solo para ilustrar lo que estoy diciendo, si Dios quiere darle un mensaje a un predicador, el predicador se está comiendo un plato de camarones al mojo de ajo y dice: qué sabroso mis camarones. Y Dios empieza a tocarle y quiere darle palabra, quiere darle mensaje. Pero ese predicador, si no sabe tratar con Dios, ¿qué cree que hace Dios, hermanito? No, ¿qué cree que hace Dios? O sea, Dios está ahí, Dios tiene un mensaje y se lo quiere dar a este hombre, porque Dios, como soberano, lo escogió para eso. Tiene mente, tiene neuronas para eso. Dios lo quiere usar, pero el hombre no responde. ¿Qué hace Dios, cree usted? Es lo que hizo el rey Salomón frente a la Sulamita. Oye, te rescato, eres una campesina. Todavía te ves al espejo y la misma Sulamita dice: miren, morena soy, el sol me quemó. Por supuesto, porque era una campesina. Pero el rey Salomón se enamoró de ella, la hace su esposa, la hace la reina, y ahora ya no tiene callos. Yo lo digo así, ¿verdad, hermanos? Ya no tiene callos, ya no es la campesina aquella. Sigue siendo la morenita, porque no se ha blanqueado todavía, ¿verdad? Sigue siendo la morenita. Y entonces resulta que viene el rey Salomón, le toca, y ¿qué dice la Sulamita? Bueno, no me puedo levantar, mi amor, me acabo de bañar y no me quiero poner las pantuflas porque me arreglé las uñas, etcétera. Y no se levanta, no tiene ganas. ¿Qué hace el rey? Se va.
Cuando se le da la gana, la sulamita se levanta y dice: ahora sí, mi amor, pásele. Amor, ya no está, se fue. Dios así trata con sus hijos, sobre todo con sus siervos. Un predicador perezoso, Dios no le va a dar iluminación. Dios no le va a dar revelación. Está muy ocupado con su mujer, muy ocupado con sus hijos, muy ocupado con el trabajo, muy ocupado con esto. Es muy sentimentalista el hombre. No puedo dejar, no, esto es de ley, no lo puedo dejar. Usted no sirve para esto entonces, porque hay que mirar eso. Dios vio en los 40 autores que Él escogió, vio su dedicación. Vio, por ejemplo, un tal Moisés, que fue el legislador de la ley, al menos de 5 libros y algunos capítulos de los Salmos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que la mujer de Moisés llegó a decir: ahora entiendo que me eres un esposo de sangre. En otras palabras, nunca serás completamente mío. Viviré compartiéndote con Dios. Sé que muchas veces vas a estar cenando conmigo, pero Dios te habla y me vas a dejar ahí. Yo lo sé. Hermanas que son esposas de los predicadores, van a tener que entender ustedes que estos hombres tienen un llamado de Dios y que en algún momento ahí se van a quedar un ratito. No es desprecio, entiendan lo que es la palabra de Dios. Entonces, estos 40 autores, en su lengua, en su cultura, Dios les habló. Por eso entendieron esa palabra, porque Dios no les habló en una lengua extraña, les habló en el lenguaje en que tú entiendes. Te doy el mensaje en el que tú entiendes y tú lo vas a transcribir para que la gente de todas las edades reciba esa palabra. Por eso, hermano, ¿sabe por qué dijo el Señor Jesús en aquel día? Yo no les voy a juzgar, mi palabra les va a juzgar. Porque es muy malo que la iglesia no entienda la palabra. Muy malo, pero muy malo eso. Porque la iglesia está siendo entrenada para que entienda la palabra de Dios, porque es la única regla con la que te van a juzgar y con la que me van a juzgar a mí. Amén, hermanos. Porque si estamos haciendo algo, pero ya se nos predicó de que no deberíamos de hacer eso, eso está mal. ¿Me comprende? Entonces todo esto tenemos que entenderlo. Los 40 autores recibieron eso. En un transcurso de 1500 años se dio la palabra de Dios al corazón de esta gente. Pero escuchen, era esencial que los escritos revelaran que eran inspirados por el Espíritu Santo. Era esencial. Si no es inspirado por el Espíritu de Dios, no vale nada. Ok, el primer canon, porque usted debe saber que transcurrió el tiempo y que no se ponían de acuerdo en cuanto a qué libros iban a formar el canon bíblico, es decir, el grueso de libros que hoy llamamos nosotros Biblia. No se ponían de acuerdo, pero el primer canon apareció, el primer canon de Muratoria, se compiló en el año 170 después de Cristo, y por supuesto que incluía todos los libros del Nuevo Testamento, excepto estos libros que le dieron mucho problema a los eruditos, a los rabinos que vieron este asunto de la compilación de los libros: Hebreos, Santiago y Tercera de Juan, y por supuesto Apocalipsis, que se les hizo un poco difícil decir: ¿será de Dios esto? Pero debe saber usted que gracias a Dios que se llegó a ese acuerdo. Muy bien, ahora yo quiero hablarle a usted acerca de cómo es que los escritos aquellos que luego formaron los libros de la Biblia llegaron a ser parte precisamente de la palabra de Dios. Al menos los principios utilizados para formar el canon del Nuevo Testamento son cuatro los principios utilizados para formalizar el canon del Nuevo Testamento. Primero, el autor debía ser apóstol o tener una conexión cercana con ellos. No creo que cualquiera podía decir: oh, el Señor me inspiró, el Señor me dio esto. No, ya le voy a explicar el asunto del canon. Segundo, el libro debe haber sido aceptado por el cuerpo de Cristo en general. Las cartas que se iban escribiendo en el Nuevo Testamento,
¿Qué hacía, por ejemplo, Pablo cuando recibió la revelación de escribir sus 13 epístolas? Se rotaban las iglesias, hermano. De eso era que se predicaba y se enseñaba a las iglesias. El apóstol Pablo escribió y se empezó a mover sus escritos en todas las iglesias del primer siglo. ¿Comprende? Entonces, esa aceptación que hubo, porque en las iglesias habían dones del Espíritu, había un mover tremendo del Espíritu, no les daban a tole con el dedo. La iglesia de Asia descubrió a los falsos apóstoles, descubrió a los que se decían ser algo judíos y no lo eran. Tenían el poder tal, Dios estaba con ellos, que no los podían engañar. Podía venir alguien a decir: hermano, disculpen, me dan una chancecita de darles un mensaje, yo quiero predicar. ¡Bum! Lo descubrían. Este es un falso, este no puede tomar el púlpito. ¿Sí comprendemos, hermano? Entonces, como había esos dones en las iglesias donde se leían las cartas de los escritores, había testimonio que era de Dios. Entonces, ese es uno de los requisitos. Decían: la iglesia que está dotada con los dones del Espíritu Santo recibió esta palabra. No hubo alguien que se levantara y dijera: esto no es de Dios. Porque le quiero decir algo, no es fácil, no se puede decir fácilmente: esto no es de Dios. Tenga cuidado, mucho cuidado. Es el pecado que más perjuicio le hace a la gente. Mucho cuidado, hermanito. ¿Estamos entendiendo? Tercero, el libro debe contener consideraciones o consistencia de doctrina y enseñanza ortodoxa. Quiere decir, la enseñanza original. Nada de que hoy le llaman vino nuevo. Oh, dice: venga el Señor. Por ejemplo, ¿sabe? El vino nuevo son las enseñanzas nuevas según la iglesia moderna. Yo escuché a un señor decir: venga, este fin de semana el Señor me ha dicho que va a rejuvenecer, el Señor quiere limpiarle sus arrugas, el Señor. Y yo le quiero decir: Dios no está preocupado ni en nuestras canas ni en nuestras arrugas. Él está preocupado en los problemas espirituales que tenemos. Porque a ti tus arrugas y tus canas no te pueden llevar al infierno, pero una arruga en el corazón sí, un pecado escondido sí te puede llevar al infierno. ¿Sí me entiende? Entonces eso es lo que llaman vino nuevo, que supuestamente el Espíritu Santo le reveló algo nuevo, que no está en la Biblia, ¿verdad? No está dentro del canon bíblico, pero que el Señor me lo reveló. No, disculpe, Dios no te va a dar nada nuevo, porque lo que Dios quería decir ya nos lo dijo. A ver, ¿entiende? Lo que Dios quería decir, todo lo que quería decirnos, ya nos dijo. Nada de vino nuevo, no, señor. Por eso es canon, se cerró el canon, la medida ya no dio más. Dice: gloria a Dios, hermano. Cuarto, o finalmente, el libro tuvo que mostrar evidencia de altos valores morales y espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo como el autor divino. Entonces, esto debe saber usted que los libros que se puede contar, los católicos le llaman deuterocanónicos y la iglesia protestante le llama los apócrifos. Son libros que no pasan el cuarto requisito, porque hay cosas que se dicen que no pasan las reglas morales. Por ejemplo, el de orar por los muertos. ¿Se me comprende? Y otras cosas más que están dentro de esos libros apócrifos. No pasan esa regla. ¿Cómo podemos decir que es palabra de Dios? Entonces, al menos se debe observar estos 4 requisitos para que un escrito pase a formar parte del canon. Y al hablar del canon, estamos hablando de la reunión de lo que Dios dio, los escritos que el Señor le dio, aquellas mentes, podemos decir con respeto, mentes brillantes, porque eran mentes brillantes, hermanito. En cierto modo, el Espíritu de Dios capacitó esas mentes. Por ejemplo, un pescador como Pedro, ¿qué hace hablando como hoy habla un moderno astrónomo? Un físico, un científico físico. Lea a Pedro y verá, habla de la bomba atómica. ¿Han leído ustedes eso? Un tal Zacarías en el Antiguo Testamento habla de los efectos de la bomba atómica.
La bomba atómica estalla, no piense usted que va a morir usted de un balazo, no, es la radiación. Viene y viene carcomiendo, deshaciendo todo a su paso. Y si a usted lo agarra caminando, usted no cae. Primero se queda sin carne y su osamenta cae hueso por huesito. Ni sintió usted. ¿Está claro? Y eso lo hablan estos hombres de Dios, gente humilde y sencilla. ¿Qué pasó? Dios tomó su cerebro, los capacitó. Ahora, ¿Dios acaso no quiere revelarnos esas verdades a nosotros? Hermano, ¿sí cree usted que Dios le quiere hacer entender su palabra? Le doy un consejo. Si abriéramos estudios, acudan a los estudios. Si algún día les digo, vamos a tener una velada, un sábado, no importa a qué hora nos vamos de aquí, vamos a estudiar la palabra, vamos a estar a puerta cerrada, usted va a decir, no, tengo mucho sueño. ¿Cómo quiere saber la palabra? ¿Sí me comprende? Es un error, hermanito, pretender que prendo mi televisor y todo eso. Sí, pero hay riesgos en eso, hermanito. Como le vuelvo a repetir, hay tantas corrientes de enseñadores, de teólogos. Hay teólogos escépticos. Estudiaron la Biblia por profesión. Hablan de la Biblia atacándola. ¿Le quedó claro? Hermano, ¿le quedó claro? Muy bien. Ahora, ya le dije que el canon son los libros que divinamente fueron inspirados y por lo tanto pertenecen a la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, antes de Cristo, los rabinos judíos empezaron a compilar el Antiguo Testamento. Después de Cristo, los primeros cristianos empezaron a darle vida a lo que fue el Nuevo Testamento. Desde sus inicios, algunos libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos. Yo quiero que ustedes me ayuden, pero rápidamente, hermanito. Amén. Rápidamente. Si me traen un micrófono, yo les voy a agradecer a mis ayudantes. Yo sé que están conmigo y están en la antesala teológica. Alguien que se prepare. A ver, ¿quién de ustedes lee bien, hermanos? Hermano Samuel, búsqueme 1 Timoteo 5:18. Hermano Mares, 2 de Pedro 3:15 y 16. 2 de Pedro 3:15 y 16. Hermano Freddy, busque usted Romanos. A ver. Bueno, por el momento ahí lo vamos a dejar. Disculpe, hermano Freddy, porque quiero que esto no se enfríe. Ok, si ya tienen el micrófono, o lean rápidamente de ahí, hermano, para que veamos, como les vuelvo a reiterar, que desde sus inicios algunos libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos como palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La misma Biblia responde. 18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Primera de Timoteo. Así dice ahí. Así dice. Ok. ¿Qué dice segunda? Gracias, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 18. ¿Qué dice? Sí terminó de leer el versículo, hermano Sammy. Ok, gracias. ¿Qué dice, hermano? Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito. Cosa en todos sus... No lo veo. Ok. Léalo, hermano Sammy, por favor. Dele el micrófono al hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Oiga cómo dice ahí. Se reconoce los escritos de Pablo como palabra inspirada de Dios. ¿Qué dice? Amén. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Pero esa partecita destáquela, por favor, al principio del versículo 16, en donde él está diciendo, Pedro está diciendo, Amén. que es palabra de Dios los escritos de Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahí está. Le llama escrituras, ¿verdad? Las escrituras que el Señor le dio al apóstol Pablo. Esta palabra escritura, hermano, al menos dentro de lo que es el concepto bíblico, al hablar de escrituras, esa palabra se está elevando a su más noble significado. ¿Sí me comprende? Sí, al hablar de escritura, estamos hablando de una inspiración de Dios. Entonces los autores sí fueron inspirados por Dios. Ahora, ahí está, al menos se puede decir que se reconoció dentro de las iglesias del Señor, hermanos queridos, a los escritos de Pablo como palabra inspirada de Dios. Otro día vamos nosotros a mirar eso, ¿verdad? Lo que es la palabra del Señor. Y quiero decirle también que aquí le voy a mencionar a estos personajes que vamos a decir dentro de lo que es la iglesia, la historia de la iglesia, se les conoce como los padres de la iglesia, pero no los padres católicos, sino los padres en relación a aquellos que muy antiguamente empezaron a desarrollar lo que era la obra de Dios también. Tenemos a Clemente de Roma, que mencionó al menos 8 libros en el año 95. 8 libros mencionó este personaje. Ignacio de Antioquía reconoció 7 libros en el año 115 después de Cristo. Policarpo reconoció 15 libros en el año 108 después de Cristo, e Irineo mencionó 21 libros, e Hipólito 22 en el año 185 y 235 después de Cristo respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que hubo testimonio, hubo gente que dijo, esto es palabra de Dios. A ver, ¿le quedó claro? Entonces, no es nada más de decir, la Biblia fue escrita por hombres. Doy mi respuesta a esto. La gente que ataca la Biblia dice, ¿quién puede creer en la Biblia? Si la Biblia fue hecha por hombres, por supuesto. Porque la misma escritura dice que Dios, si hubiese esperado que en su sabiduría, o sea, imagínense que Dios diga, a ver, cree en mí sin que yo te diga nada. A ver, Adán, cree en mí. ¿Usted cree que Adán tenía la capacidad de creer en Dios sin que Dios contactara con él? No, en la sabiduría de Dios dice, Pablo lo enseñó, nadie iba a ser salvo en la sabiduría de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Entonces Él interviene humanamente. Toma hombres, autores, 40, y viene y toma su mente, su cerebro, los equipa. Hablan de grandes cosas, esa riqueza gloriosa que tenemos en la Biblia. ¿Se me entiende? Que ha tocado el corazón de gente a través de las edades, a través de la historia, que ha transformado vidas y corazones. ¿Por qué razón? Porque no es un libro de hadas, no es una historieta de niños, no, Señor, es palabra de Dios. Dios quería hablarnos y lo dijo a través de hombres. Dice gloria a Dios. Lo dijo a través de hombres, a través de hombres, lo dijo Dios. Usó a hombres, por supuesto. Entonces no tiene incidencia que la gente ataque la Biblia y diga, pues no, porque fue escrita por hombres. Por supuesto, si la escriben, si la Biblia es escrita por ángeles, no entenderíamos nosotros, como se dice comúnmente, ni papa, hermanito. No entenderíamos nada. ¿Sí me entiende? Pero la Biblia nos la dio el Señor con un lenguaje humano, un lenguaje de imaginación. Por eso es bueno que estudiemos la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque fue dictada con relación a los ojos mediterráneos. Eso los estudiosos de la Biblia lo saben, los que leen la Biblia, los que estudian la Biblia. Que yo puedo, como guatemalteco, abrir mi Biblia
Y si voy a interpretar la Biblia como guatemalteco y les voy a dar garrote a ustedes desde la perspectiva de un guatemalteco, Dios allá arriba creo que dice: no, hijo, no, mijito, no es así, no. Ya a usted se lo dieron en guatemalteco, pero vea las raíces. ¿Por qué se dijo en español así? A ver, ¿sí entiende ahora la importancia? ¿Por qué les muestro a veces el hebreo, el griego en pantalla? No desvalorice eso. Dele gracias a Dios que hay la bendición de aprender la palabra. Porque le dijo Pablo a Timoteo: no te olvides de la palabra que te enseñó tu abuelita y tu mamá, porque te hacen sabio para la vida eterna, te preparan para la vida eterna. Entonces, sin Biblia usted no va al cielo, hermanito. Usted tiene que entenderme, porque estoy hablando de lo que Dios dice en su palabra para ser salvos. ¿Ya le quedó claro? Entonces tenemos que entender la palabra de Dios. A ver, no sé si quedó clara la respuesta ahí, ¿verdad? No se puede decir mucho más allá en esta oportunidad, porque tendríamos que ocupar mucho tiempo. Hay que empezar, por ejemplo, a mirar, es discutible incluso las fechas de cuál es el libro, el epístola o el libro más viejo del Nuevo Testamento. Nosotros fuimos enseñados, nuestras escuelas dicen que es Marcos, el Evangelio según Marcos, pero las investigaciones arrojan otro dato hoy día, y se cree que fue Primera Tesalonicenses, en el segundo viaje misionero de Pablo, y que no fue el Evangelio según Marcos el más viejo. Total, pero eso es discutible. Ya sea Marcos o Primera Tesalonicenses, no altera nuestra salvación. ¿Sí me comprende? Pero sí nos ayuda a entender la palabra de Dios. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. ¡Aleluya! Ok, quiero contestar la segunda pregunta para terminar la antesala teológica. Dice esta pregunta: ¿siempre fue el destino de Judas traicionar a Jesús? Es una pregunta interesante, hermano. Es una pregunta muy interesante, porque hay gente que cree: oh, Dios formó, o Dios ya había escogido a Judas para que llevara a cabo la traición. Entonces dicen, de ahí se toma la gente: si yo me voy a perder, dice, ¿qué chiste tiene que yo vaya a la iglesia? Pero eso yo le voy a decir que no tiene cabida en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, porque ese concepto choca mucho con la verdad bíblica. Esa es una filosofía humana. Es que Dios escogió a unos y a otros no. Cuidado con la predestinación, mucho cuidado. Amén, hermanos. En algunas oportunidades les he dado algunas pinceladas de lo que es este asunto de la predestinación. Hay que tener mucho cuidado. Eso otro día lo vamos a tener que refrescar, si ya se les olvidó, hermanitos, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado. La Iglesia de Cristo Trompeta Final no cree en la predestinación, porque tendríamos que hablar de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál versión dice eso y por qué razón? Entonces nos va a llevar a Jerónimo, ¿verdad? Con la Biblia que él tradujo del latín, más bien del griego al latín, y pues ahí está la confusión, hermanos, ¿verdad? Y discípulo de quién era Jerónimo. Jerónimo sacó el término de predestinación de un filósofo griego. Entonces, por favor, hermano, gracias a Dios porque podemos estudiar la palabra. ¿Me entiende? Ok, entonces, por ello le digo, si existiera la predestinación, en realidad tendríamos que creer que entonces Dios, sobre la mesa de su creación, en algún momento de la eternidad, Dios dijo: voy a hacer a un hombre que va a servir para que me niegue allá en la tierra, que me traicione, y este pobre va a ser ya condenado. No, le quiero aclarar. Escuchen, el Señor dijo en la profecía bíblica, sin nombre, sin apellido, sin indicios de que fuese predestinado para llevar a cabo la traición de Jesús. A ver, ¿sí me entiende? Le voy a leer los pasajes. Usted va a leer conmigo y vamos a salir del engaño. Salmo 109, versículos 6 al 19. Un salmo mesiánico, y aquí se está refiriendo el salmista a la traición de ese Mesías precisamente. Salmos capítulo 109, versículos 6 al 19. Está larga la lectura, pero bien vale la pena. ¿Ya lo tienen?
Hermanos, ¿ya lo tienen? Salmos capítulo 109, versículo 6 al 19. Gloria a Dios. ¿Le puedo dar un pequeño consejito, hermano? Oiga, dice que cuando usted ya no mira bien e intenta leer sin lentes, está acabando con lo que le queda todavía. No, hermano, use sus lentes, por favor. Amén, hermanos. Por favor, usen sus lentes. No se haga el valentón. Yo miro todavía. No, hombre, no. Ya nos afecta tanto la luz y cuánta cosa acaba por afectarnos. ¿Comprendemos, hermanos? Alguien dirá, oye, el hermano habla de todo. Pues es la antesala teológica. Amén. Ok, dice Salmo 109, versículos 6 al 19. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Oiga, nada más. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Ahí está la incidencia directa de que trata de Judas, porque así lo dice en el Nuevo Testamento. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante el Señor la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante del Señor, y Él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, este es al Señor Jesús, al quebrantado de corazón, y para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Aquí está hablando de Judas. Amén. ¿Se da el nombre de Judas ahí? Ok. Si fuese predestinación, ¿qué diría ese salmo mesiánico? Tome otro su oficio, el oficio de Judas diría. ¿Quedó claro? Entonces hay que entender, Dios no dijo nacer para que lleve a cabo la traición. Mucho cuidado. Tal vez en nuestra mente no cabe eso. Sí, pero Dios creó a todos. Sí, Señor. Pero hay voluntad, hay libre albedrío en todo ser humano, ¿o no? Si usted quiere, puede buscar a Dios. Si no quiere, no va a buscar a Dios. Punto. Es su voluntad. Todo, mire, todo lo que hacemos para Dios, ¿acaso no es voluntario, hermanos? ¿Verdad que todo lo que usted hace para Dios es con ganas, con fuego, con una pasión? El día que usted va a venir al culto, disculpe, ¿a qué hora se empieza el culto para usted? Para mí empieza al empezar el día nuevo. ¿Sí me entiende? Pero imagínese, hermano, el desgano, eso habla mucho del creyente. Hermano, y mire, no tengo ganas, hermano. Fíjese que yo, dice, me quiero levantar, pero no puedo, hermano. Está grave ahí, ¿verdad? Todo es voluntario, todo voluntario. Entonces, hasta el que va a pecar, ¿cómo lo hace? Con todo su corazón. Por eso la gente que dice, hermano, es que no sentí cuando me caí. No, fíjese que se cayó porque sintió. Si no siente, no se cae. ¿Cómo? Hay un engaño aquí. ¿Está claro, hermanos? Bueno, vayamos aquí, Salmo 55, 12 al 15. Estamos tratando de descubrir por la palabra si Dios acaso destinó directamente a Judas con nombre y apellido y cuánta cosa, ¿verdad? Para que él llevara a cabo la traición. Ya tienen Salmo 55, 12 al 15. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado. Oiga lo que Dios está diciendo. Judas, hermanos, escuchen, no era uno que el Señor dijera no vales nada. No, mire, dice, no me afrentó un enemigo. O sea, no nació siendo enemigo de Jesús. ¿Quedó claro? No me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer
íntimo mío, mi guía y mi familiar. Íntimo mío. ¿Quién es su íntimo? No, en este sentido, ¿quién es el íntimo de Jesús? Antiguamente, ¿a quién se le confiaba el dinero, hermanito? No me diga Judas, hombre, si estamos tratando de enseñar de que no hay nombre ahí. Al hombre de confianza, al íntimo, ¿sí me comprende? Al íntimo había que darle el dinero. ¿O usted le confiaría su dinero a cualquiera que va pasando en la calle? Le diría a usted, mire, tengo $60, me hace favor de guardarlo, yo no lo conozco, ni sé cuándo regresa a pasar aquí, pero ¿me lo puede guardar? No, hermanito, usted lo mete hasta por allá, por en medio de la almohada, ¿verdad? Lo guarda y dice, no, mis 60 pesitos tengo que cuidarlos. Hermanos, eso está diciendo aquí. Mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda. Ahora viene la sentencia de su traición. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Salmo mesiánico, capítulo 55. No se da el nombre de Judas, pero la alusión, según el Nuevo Testamento, es a Judas. ¿Quedó claro? Muy bien. Leamos algo más. Disculpen, hermanos, si se alarga la antesala teológica. Al fin que es domingo, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿No? ¿Qué pasó, hermanos? Si los estoy hasta enamorando para que amen la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque es domingo? Ya se compuso un poquito más. ¿Qué está pasando? Debemos de decir, no, hermano, dele, eso nos alimenta, nos ayuda, ¿verdad? Gloria a Dios. Ok, vamos. Mateo 26, 20 al 24. Yo voy a decir los pasajes rápido y usted los va a buscar. Mateo 26, 20 al 24. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, él o ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay, como no hay, escuche, no hay un individuo declarado, digamos, predestinado para esto. No hay, entonces mire cómo lo dice el Señor. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hay, no sé quién puede hacer. De los millones y millones de hombres, como todos fueron creados con la libertad de decisión propia. ¿Me comprende, hermano? Todos, por ejemplo, yo no voy a decir, el hermano Samuel tiene la culpa de que yo me vaya al infierno. No, el hermano no tiene la culpa. Nadie tiene el poder de echar el infierno a nadie. El poder radica en usted, poder de decisión. Eso es lo que está explicando este pasaje. Judas decidió, solo él podía decidir. Mas hay, por eso cuando se da la profecía de Judas en el Nuevo Testamento dice, hay que escoger a otro, dice, que reemplace a Judas. Ahora sí ya se dice su nombre porque ya pasó en Hechos. Porque ¿qué pasó con Judas? Se fue a su propio lugar. O sea, escogió su lugar, el lugar que le corresponde, el infierno. Él lo escogió, señores, no lo empujó Dios. ¿Está claro? Entonces, se da cuenta que Dios no creó a Judas para que llevara a cabo lo que hizo. Es como aquí. Quien de nosotros un día decide irse al mundo, hermanito, se va a ir, lo ofendamos o no, se va a ir al mundo. Entonces dejemos de estar culpando a la gente, hermano. Eso no es cierto, es una mentira del diablo. Usted tiene su decisión propia. No dice el coro, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y a mí ni el diablo me va a hacer regresar atrás. ¿Y qué? Ahora, si me regreso, ¿me regresaron o yo me regresé? Yo me regresé. Pablo, cuando habla de Demas, él dice, Demas se fue al mundo. Él quiso irse al mundo, amó al mundo, se fue tras el mundo. El ayudante de Pablo. No dice, es que lo estorbaron y se fue de cabeza. No, hombre, por favor. ¿Está entendiendo?
Usted tiene voluntad propia. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dele un aplauso al Rey, aleluya. Todavía falta, no corten, por favor. Yo voy a seguir ahora a ver cómo le hacen ahí. Ok, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora, Judas 1:4, y aquí voy entrando al detalle. No sé si pudieron unir las partes ahí, hermanos, por favor. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, escuche, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hay que entender este punto. Una lectura superficial lo va a llevar a usted a malinterpretar este pasaje y va a decir, ajá, aquí dice que fueron destinados para eso. No, le pongo un ejemplo. Ahí le va. Allá en mi país, hermanos, hace unos años atrás, muchos años, me recuerdo, yo aún vivía en Guatemala en ese tiempo, hubo una gran erupción volcánica. Mucha gente vive alrededor de ese volcán. Ponga atención, lo va a entender. Entonces, hubo una gran erupción, era una destrucción que había, pero aún con eso, había gente, ancianos, niños, jóvenes que no querían salir de ese lugar. A ver, no sé si me entiende. El gobierno envió camiones del ejército. Hay que sacar a toda la población. Oiga lo que dijo el gobierno. ¿Usted cree que el gobierno quería que algunos se quedaran ahí para morir? No. Todos. El destino usted lo escoge. No hay una lista del gobierno que diga Marcelino Pérez se va a quedar ahí para que lo queme el volcán. Jacinto Pérez, no, a este súbanlo al camión porque es su destino salvarse. No, hermano, no. Entendamos el lenguaje bíblico. Entonces van los camiones y poca gente se subió. Muchos se quedaron y después se murieron ahí en el volcán Pacaya. Los guatemaltecos lo van a recordar en aquellos años cuando hizo una erupción terrible, hermano. Entonces, hágale caso que el gobierno está aquí y dice, bueno, estos estaban destinados a morir. ¿Pero quiénes, señor presidente? Los que no quisieron. Yo quería que todos se salvaran. Y entonces el que no se suba al camión está destinado voluntariamente, se está destinando a morirse. ¿No dice eso la Biblia? Dios no quiere que nadie perezca. Pero como Él envió el camión, envió el evangelio, envió la nave, envió el avión, el que quiera subirse, señores, súbase. No quiere subirse, váyase al infierno. Usted escogió, ese es su destino. ¿Le quedó claro? Entonces, yo pongo un ejemplo. Cuando nace un niño y dicen se va a llamar Juan Pérez, nació el niño Juan Pérez. No dicen Juan Pérez, usted va a ser borracho. ¿Qué tal si aquel no quiere tomar? Pero Juan Pérez crece, se hace adulto y se hace borracho. ¿Nació para ser borracho? Se hizo borracho. Él quiso hacerse borracho. Y aquí termino la antesala teológica. Hermanos, denme un ejemplo de los que fueron borrachos. ¿Por qué se hicieron borrachos ustedes? Dígamelo así, pero no me vaya a decir es que me dejó una mujer. No me ande con niñerías. Dígame, ¿por qué? ¿Ah? Por eso, esa es la palabra. Por supuesto que le gustó. O venían dos amigos suyos y uno le agarraba la quijada de abajo y el otro de arriba y le vaciaban en la cerveza ahí. ¿Verdad que no? Solito. Y si se acababa, usted pedía más porque le gustaba. ¿Ya quedó claro? Entonces Juan Pérez no nació siendo borracho, se hizo borracho. ¿Quedó claro? Entonces Dios no dijo van a nacer un niño y se va a llamar Judas
ese es el que me va a traicionar. Por supuesto que él sabía, Dios sabía, porque Dios todo lo sabe. Pero lo que estoy explicando es que no era la intención de Dios que fuera Judas directamente. Judas escogió su propio lugar, dice, esa palabra es muy tremenda, hermano. Escogió, que fue él un traicionero, eso escogió ser él. ¿Quedó claro? Dele un aplauso al rey, ahora sí terminamos.